Y en esta mañana, hace días que sabía que tenía que venir y yo le decía, Señor, ¿qué palabra llevo? Y el Señor me dijo que hablara sobre la fe, que en los tiempos que estamos viviendo necesitamos la fe para poder movernos, la fe para creer que mañana hay un mañana mejor, que a veces el mundo cree que todo esto que está sucediendo es el final, pero para los cristianos es el principio de que cada cristiano se tome bien de la mano del Señor y de saber que todavía tenemos mucho camino que recorrer delante y que Dios siempre va a estar con nosotros. Esto es una prueba pasajera donde los cristianos la están viendo con sus propios ojos, algunos han sido tocados, otros no, pero podemos decir que hasta acá Dios nos ha ayudado. Pero que necesitamos movernos por la fe que tenemos que tener todos para creer que nuestros hijos se van a convertir, que nuestros parientes se van a convertir, que mi mamá se va a convertir, que mi papá se va a convertir, que mi esposo, que es tan duro, se va a convertir. Amén. Y la fe es la que nos hace creer. Yo creo que un día todos los que tienen hijos que están alejados de Dios, un día nos vamos a dar vuelta y vamos a ver a nuestros propios hijos allí atrás que están tocándonos la espalda y diciéndonos, mirá que vine. Amén. Y eso lo hace el Señor. Porque la Biblia habla de la fe que para el que cree todo es posible. Y yo creo que hoy en día podemos hablar de muchas cosas, porque la palabra nos enseña a que tenemos que hablar de muchos temas que la iglesia, la salvación, la sanidad, pero una de las cosas más importantes es la salvación y la fe, porque para llegar a la salvación tenemos que tener fe, y la fe es la que nos hace creer. Amén. Yo, con los años que tengo, siempre Dios me ha enseñado que con fe se logran metas, y esas metas las he logrado a través de la fe, porque cuando uno duda, la Biblia, la palabra del Señor dice que somos como las ondas del mar. Aquellos que les gusta ir mucho al mar, por ahí ve que las olas están por allá y esa onda se va más para allá, se mueve de un lado para otro. Pero el cristiano que está allí con fe, ese está firme y firme para siempre. Pondrán venir vientos, ventarrones, pero sabemos que la fe es la que nos planta como buen cristiano y allí nos ponemos firmes en la roca que es Cristo Jesús, y allí es donde nosotros podemos saber que hay una esperanza grande para los cristianos, para todos aquellos que se rinden delante de la presencia del Señor. Y dice la palabra del Señor, y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ellas alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos del universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Amén. Esta es una palabra maravillosa. Como decía al principio, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Amén. Yo sé que usted me va a decir, pastor, pero nosotros los cristianos estamos viendo alrededor nuestro los tiempos difíciles. Pero todo eso nos toca como ser humanos, porque a quién no se le va a una persona que es inconversa y se fue de este mundo no sabiendo a dónde iban, ¿no es cierto? O no sabiendo nosotros a dónde van, ¿me entiende? Porque no se convirtieron, porque no abrieron su corazón al Señor, porque no entendieron cuál era el propósito de Dios sobre su vida. Y eso nos hace preocupar, nos hace decir, Señor, qué bueno es que el día que nos toque partir, que tengamos fe, porque la fe es la que nos lleva a la salvación. Amén. Cuando la fe es acompañada por obras, sabemos que esa fe que va acompañada por las obras, sabemos que el final del cristiano es irse a la presencia de Dios, porque Dios tiene un lugar para usted y para mí, porque usted ha dejado muchas cosas. El ser humano dejó muchas cosas para servir a Dios, para seguirlo al Señor. Y sabemos que todas esas cosas nos sirven como cristianos porque Dios valora
el esfuerzo suyo. Como decía en esta mañana, hay muchísimos hermanos en esta mañana y muchos hermanos en este momento. Y usted quizás ha dejado cosas que hacer. Amén. Por ahí dice, bueno, cuando vuelva hago la comida. O por ahí cuando vuelva no sé qué voy a hacer. Pero lo importante es que vino a la iglesia. Y que eso entra el gozo en su corazón de saber que ha hecho la voluntad de Dios. Porque el domingo es del Señor. Yo siempre le digo a los hermanos, hermanos, tengan la plena seguridad que el domingo no puede faltar a la casa de Dios. Porque es el día de Dios. El día donde Dios trabajó y dijo, bueno, hoy es un día de descanso. Y ese día a Dios le agrada que su pueblo venga a alabarlo. Que venga a glorificar su nombre. Que venga a contar, a dar testimonio de lo que Él está haciendo día a día en nuestras vidas. Por eso la palabra del Señor dice, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. A veces es importante que el cristiano se mueva por fe. Que no tenga que recurrir a como hizo Tomás. Mi esposa predicaba anoche el mensaje de Tomás y muchos le decían, las siervas que estaban ahí, decían, yo vi a Jesús que resucitó. Y discípulos también lo habían visto a Jesús, pero Tomás no creía. Y cuando entró Jesús ya resucitado, entró y le dijo a Tomás, mirá, fíjate, vos que sos tan incrédulo, ¿por qué no crees en lo que te dijeron? Si los que te dijeron no te mintieron, te dijeron la verdad. Y allí le mostró sus manos con el agujero y también su costado donde allí sido atravesado. Y Tomás cuando creyó que le dijo, oh, mi Dios mío y Señor mío, se avergonzó. Y entonces el Señor le dijo, bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Entonces, en esta mañana lo que el Señor nos quiere decir que usted y yo somos bienaventurados. Porque estamos creyendo algo que va a venir sobre la iglesia. Porque es una promesa de parte del Señor. Dios prometió que iba a derramar el Espíritu Santo sobre la iglesia y vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces, estamos creyendo de lo que va a venir, aunque no lo veamos, pero estamos creyendo de que Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre nuestra iglesia. Entonces, no hay que esperar que alguien nos diga, mirá aquello. Estamos viendo que la mano de Dios se mueve sobre nuestras vidas. Y esto es un milagro, como decía el siervo que estuvo acá antes que estuviera yo, que es un milagro que la iglesia se pueda congregar. Estuvimos mucho tiempo donde la iglesia no tenía lugar para congregarse y algunos escondidos iban y oraban y clamaban porque otros lo hacían de su casa, otros salíamos al aire. Pero no dejamos de alabar y de predicar la palabra del Señor, porque cuando no podíamos hacerlo en la iglesia, lo hacíamos a través de Facebook y muchos lugares donde llegó la palabra del Señor, llegó porque nos preocupamos en decir, yo no voy a cerrar mi boca, sino que voy a seguir hablando de la palabra del Señor. Y en nuestra iglesia, nosotros llegamos yo creo que esto ha pasado también. Mi esposa tiene una amiga en Colombia, que es joven y se dirige a ella como la mamá. Amén, porque se ve que encontró una mamá en Buenos Aires, acá en la Argentina, y la llama como mamá. Pero de acá ella recibe el consejo de aquella sierva que lleva el mensaje a través. Y hemos recibido también a Chiles. En Chile también tenemos un pastor que habla con nosotros y ya hemos quedado como con siervos amigos. Y también de La Pampa, de Catriel, de Mendoza, de San Rafael y de Alvear. Hemos llegado a través de todo esto que pudimos hacer porque Dios nos dio una guía para que siguiéramos predicando la palabra del Señor. Quiere decir que el cristiano no tiene que cerrar su boca. El enemigo quiere cerrar las bocas de los cristianos, pero nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo de una manera u otra. Cuando las leyes terrenales nos prohíben una cosa, bueno, nosotros sabemos que podemos hacer otra sin intervenir en esa prohibición, pero la boca del cristiano nunca se debe cerrar, sino que siempre debe estar dispuesta para predicar la palabra del Señor. Den un fuerte aplauso al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra del Señor
que Él cuando venga a buscar su iglesia, hallará fe en la tierra. Porque hay muchos que han menguado, hay muchos que han abandonado la fe y hoy están lejos de Dios. Pero sabemos que esas personas que se han alejado de Dios están sin esperanza porque Dios no está con ellos. Por eso es importante que nosotros podamos predicar que el cristiano debe tener fe. Fe para todo, para emprender tareas que muchas veces antes las hacíamos sin Dios y fracasábamos. Pero hoy que tenemos esta fe y creemos en el Dios que nosotros predicamos, sabemos que esa fe nos va a hacer ver cosas reales y maravillosas que Dios nos ha prometido para su pueblo, para los que creen en Él. Y dice la palabra, por la fe entendemos haber sido constituidos del universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Eso es fe. Eso es creer que la fe, que la fe es la que nos hace ver la mano de Dios. Y dice la palabra del Señor, y recuerdo, esta mañana hablaba sobre aquellos hombres que llevaron al paralítico. No habla el Señor la fe del paralítico, habla de la fe de aquellos 4 amigos que hicieron lo imposible para que el paralítico estuviera frente a Jesús. Y cuando estuvo frente a Jesús, allí recibió la sanidad. Ahora, ¿cuánto trabajo tuvieron estos 4 hombres para poder llevar al paralítico en su lecho al lugar donde estaba predicando Jesús? Sin embargo, lo que ellos decidieron fue hecho. Pero fue hecho porque tenían fe. Porque sabían que aquel hombre era quizás la última oportunidad que tenía para que caminara. Y dice que lo cargaron en su lecho, donde estaba él, allí en su lecho, y eran 4. Y cuando llegaron a la casa estaba llena. El poder de Dios se había manifestado ahí y unos estaban recibiendo la bendición del Señor. Pero cuando ellos decidieron entrar, no podían entrar. Es una historia que la conocemos todos. Amén. Pero cuando ellos se habían decidido llevarlo, dijeron, bueno, nosotros lo trajimos y no se va a ir este varón sin la bendición. Pero a lo que voy es que la fe de ellos fue la que accionó sobre la vida de aquel necesitado. Quiere decir que muchas veces, a veces decimos, es bueno que nos congreguemos, pero a veces decimos, si no va a la iglesia no va a recibir. Es bueno que Dios haga la obra por el que cree y que después que reciba la sanidad, vendrá a la iglesia junto con aquel que le predicó. Amén. Así que tenemos que predicar y tenemos que hablar con fe para que usted y yo podamos creer en el poder de Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando estaban allí enfrente dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Y buscaron la manera. Cuando un hombre tiene fe, siempre busca la manera de poder alcanzar la bendición a aquel que la necesita. Y se pusieron enfrente de la casa y uno al otro le dijo, mirá, la única manera de que este hombre entre frente a Jesús es subir por el techo y romper el techo. Y otro habrá dicho, pero ¿y si el del dueño de la casa se enoja y nos saca tiros porque le estamos rompiendo el techo? Porque son muchos los inconvenientes cuando nosotros queremos recibir. Siempre se atraviesa, siempre se interpone el enemigo en medio de nosotros. Pero a ellos no le importaba si el dueño se enojaba, si el dueño tenía una escopeta, si el dueño tenía un arma para correrlo. Lo primero que hicieron es que lo que habían decidido sería hecho porque Dios ya le había dicho que él lo habría de hacer. Y cuando se subieron arriba al techo, hicieron un agujero. Y había mucha multitud, pero lo bajaron frente a Jesús. Y cuando estaba frente a Jesús, aquel hombre fue perdonado y también sanado por el poder de Dios. Y dice la palabra del Señor que después aquel que había entrado en su lecho, cargó su lecho y se fue a su casa contento porque la obra de Dios había sido terminada. Mire lo que hace la fe. Me imagino los 4 varones, porque después no habla de aquellos 4 varones, pero me imagino el gozo que habrán tenido aquellos hombres, porque seguramente que amaban al paralítico y seguramente que ellos habrán pensado que toda la vida estaría en esas condiciones, pero cuando vino Jesús, le hizo entender a los 4 de que ellos debían moverse. Por eso la iglesia, hermano, debe moverse.
La iglesia debe moverse por fe para que la mano de Dios y para que el Señor sea glorificado en todos los hechos de nuestras vidas. Por eso yo creo que aquí habemos cristianos que tenemos muchos años. Y en los años que estamos podemos ver que el Señor ha hecho milagros. Yo recuerdo siendo muy joven en el Evangelio, no joven en edad, porque yo a los 37 años conocí al Señor junto con mi esposa. Quería decirle algo antes de que mi esposa subió acá, de que este año cumplimos 52 años de casado. Amén. Y cuando cumplimos 50 queríamos hacer una fiesta. Iban a estar invitados los pastores de diferentes iglesias. El pastor ahí, ¿cómo se llama? Marcelo es el que está con Ceneguat. Marcelo es, ¿no? No me acuerdo, pero iban a ir a festejar junto con nosotros. Nos íbamos a volver a hacer votos en la iglesia, bodas de oro. Pero vino la pandemia y nos arruinó la fiesta. Y el año pasado también lo arruinó, así que este año cumplimos 52 y no sabemos si se puede hacer o no se puede hacer, pero si se puede vamos a hacer. 52 años de casado. Amén. Bueno, y hermano, esto es lo que nos pasa a los cristianos. Los cristianos debemos estar preparados para poder ser instrumento especial en las manos del Señor. Uno cuando no era creyente, las cosas las hacía a su manera. Esto le ha pasado a ustedes. Y hacíamos las cosas y así nos iban. Y después fracasábamos y decía, ¿por qué fracasé? Claro, no consultábamos con Dios. Pero ahora, estoy buscando un pañuelo, pero no sé dónde lo dejé. Pero ahora las cosas cambiaron. El poder de Dios se ha manifestado en la vida de los cristianos. Y cuando el cristiano tiene el poder y la autoridad de Dios, así hace las obras. Dice la palabra del Señor que aquel paralítico, gracias mi hermano, gracias, después se lo devuelvo, cuadruplicado, gloria a Dios. Damos gracias, amén, al Señor. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que estamos esperando. La iglesia está esperando algo maravilloso. Yo siempre digo que estamos viviendo tiempos difíciles, pero va a venir un derrame del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y eso lo tenemos que creer. Porque están los negativos. Está el mundo que es negativo, está el enemigo que es negativo. Y el enemigo nos hace crecer que las cosas van a ir de peor en peor. Pero el Espíritu Santo está para ministrar y para ser derramado delante de la iglesia. Y veremos milagros, prodigios y maravillas de parte del Señor. Porque el mismo Dios que hace tantos años hacía milagros, aún lo sigue haciendo en nuestras vidas. Por eso tenemos que creer. Decía que en nuestra iglesia hay una familia que la esposa es joven, no creo que tenga 50 años, y está viviendo un momento difícil, un cáncer declarado allí en su vientre, y se está haciendo quimio, pero la familia está aferrada a Dios. Amén. Y ojalá que siempre siga aferrada al Señor, que no sea esta situación lo que los aferre a Dios, sino que sigan aferrados a Dios, aún en lo bueno y también en lo malo. Por eso, en estos tiempos, hermano, la fe hay que accionarla. La palabra del Señor dijo, sus discípulos veían lo que era Jesús y no tenían fe como para poder creer, ver lo que estaban viendo. Le dijo, Señor, aumentanos la fe. Querían ver más cosas y creer. Bendito el nombre de Jesús y moverse por la fe. Y el Señor le dijo, si tuvieran un grano de mostaza, le dirían a este monte que se saliera y se iría al fondo del mar. Por eso... Y usted sabe lo que es un granito de mostaza. Mi esposa en un momento se congregaba, tenían reuniones los coreanos y le dieron un granito de mostaza. Era tan pequeño que a veces tenía miedo de agarrarlo porque se le caía y no lo encontraba más. Y ese grano de mostaza, la Biblia habla de que después que usted lo planta, se hace una planta tremenda, grandísima, y así debe ser la fe del cristiano. Cuando comenzamos el camino del Señor, en nosotros se planta un granito de mostaza que va creciendo y así debe ser la fe, hermano, que la fe crezca en los cristianos para poder creer que no hay nada imposible para todo aquel que cree en el Señor. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que había una mujer que, lo dice la Biblia, no lo digo yo,
que hacía muchos años que sufría de flujo de sangre. Y aquella mujer, cuando se enteró que Jesús estaba pasando por ese lugar, ella había gastado mucho dinero, tal es así que ya no tenía más dinero, no tenía más para gastar y cada vez estaba peor. Y cuando le dijeron que Jesús era el que podía sanarlo, dice la palabra del Señor, que comenzó a caminar y a correr entre medio de la gente, cayéndose y levantándose hasta que llegó a tocar el manto de Jesús. Y cuando tocó el manto de Jesús, dice que de nuestro Señor Jesucristo salió un poder. Y ese poder fue transmitido al cuerpo de aquella mujer que había sufrido tanto y en el instante recibió la sanidad de parte del Señor. Cuando allí el Señor sintió que lo habían tocado, dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, pero Señor, si son muchos los que te tocan, todos te apretujan, todos quieren estar al lado tuyo, todos quieren tocarte. Dijo, no, siento que hay una persona que me ha tocado y esa persona ha recibido de parte mía lo que estaba buscando. Aquella mujer, cuando se enteró que hablaban entre los discípulos y Jesús, comenzó a querer dispararse y él se declaró que había sido ella, porque a lo mejor tenían miedo que le hiciera algo y el Señor le dijo, no, hija, no te hagas problema. Tu fe te ha salvado. Y en el instante aquella mujer que por 18 años había sufrido, dejó, hermano, de sufrir porque el poder de Dios había salido. ¿Cuál es el tema? Que la mujer se movió con fe. Y la mujer recibió por fe lo que ella necesitaba. Estamos viviendo en tiempos donde tenemos necesidad de que la fe en nosotros, hermano, comienza a crecer y comenzamos a ver la gloria del Señor sobre nuestras vidas. Porque así es donde Dios se glorifica. La palabra del Señor dice más abajo, bendito el nombre de Jesús, en el 11:6, para los hermanos que están allá arriba, le damos un poquito de tiempo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de lo que le buscan. Amén. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. También allí en Santiago habla el Señor que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, ¿cuáles son las obras que el cristiano tiene que tener para poder accionar la fe en lo que tenemos que hacer? Y habla el Señor ayudar, acercarse a las personas necesitadas, ir a visitar al que lo necesita, ir a los hospitales donde allí están los enfermos, ir a su vecino que muchas veces están enfermos y uno en aquellos tiempos decía, no, bueno, es un problema de ellos, pero hoy somos cristianos y los cristianos tenemos que demostrar con fe que no hay nada imposible para el Señor. Den un fuerte aplauso al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que Abraham, siendo un hombre que estaba bien con su familia, el Señor le dijo, alejate de tu familia. Y me imagino, hermano, cuando uno está cómodo. Yo estaba en Mendoza, pero no tenía mucha comodidad. Yo me vine en el año 72 de Mendoza. Era muy pequeño donde vivíamos, pero decidimos venirnos a Buenos Aires, porque quizás ya el Señor tenía preparado algo para nosotros. Y decidimos venirnos. Y cuando llegamos acá nos sentimos como que estábamos solos, porque toda la familia teníamos, la mamá de mi esposa, mi mamá, los padres de mi esposa estaban allá y por ahí ella se pegaba una panzada a llorar porque quería volver. Y yo le decía, no, pero mirá que el Señor nos ha traído, alguien nos trajo para acá, para que aquí nosotros podamos vivir una vida diferente. Había un futuro diferente acá en Buenos Aires. Y eso nos llevó a quedarnos aquí en Buenos Aires. Pero también a pasar muchas situaciones difíciles, porque el ser humano cuando se aleja de su familia, sabemos, hermano, que se siente solo, porque no encuentra a la familia en el momento que allí dejó en Mendoza o en donde sea, o en San Juan o San Luis, donde sea. Y aquí estuvimos, hermano, y aquí pudimos pasar situaciones difíciles, porque cuando veníamos con una hija de 6 meses y después nació el varoncito y a los 11 años, ustedes saben, hermano, que le agarró la corriente en la casa del abuelo
y perdimos a nuestro hijo. Y Él fue el que nos llevó al camino del Señor. Y en ese momento nosotros nos aferramos a Dios en el año 86. Y allí estuvimos, hermano, muy doloridos, pero quien nos consoló fue el Señor. Y los hermanos de la iglesia que se acercaban, y encontramos una familia acá en Buenos Aires que jamás hubiésemos pensado que iba a ser tan grande. Por eso es importante. Y después comenzamos, en el momento que nos entregamos al Señor, y allí comenzamos a experimentar cosas nuevas y maravillosas, aún con el dolor de haber perdido un hijo, pero sí con la esperanza de saber que el día que vayamos al cielo nos encontraremos con Él que nos está esperando. Amén. Pero la fe es la que debemos nosotros accionar. No hace falta que digamos como Tomás: Señor, si yo no lo veo, no lo creo. Y dice la palabra del Señor que después sintió vergüenza. Dijo: Señor, ay Dios mío, ¿por qué dudé? Y el Señor le dijo: bienaventurados son los que no vieron y creyeron. En esta mañana, hermano, dice la palabra del Señor que por la fe Noé, cuando Dios le mandó a armar una barca, porque jamás había llovido, pero sin embargo Dios quería disciplinar al pueblo por ser desobediente, porque había llegado a ser tan desobediente delante de su presencia que Él dijo: bueno, voy a borrar a la humanidad de este mundo. Pero encontró a Noé, un hombre obediente, un hombre quizás que tenía muy buena relación con Dios, y le dijo: Noé, necesito que hagas una barca porque va a venir un diluvio. Imagínese, hermano, nunca había llovido. Y de pronto que Dios le diga: va a venir un diluvio y voy a borrar la humanidad de la tierra. Y Noé le creyó. Esto es lo que le quiero decir en esta mañana. Tenemos que creer al poder de Dios. Tenemos que creer a lo que Dios nos puede hablar permanentemente y hacer la voluntad del Señor. Y dice la palabra del Señor que Noé le creyó cuando muchos pasaban y se reían, pero él seguía haciendo la barca y lo hacía específicamente de acuerdo al plano que Dios le había dado. Y llegó el momento que vino el diluvio, hermano, y la humanidad fue borrada de este mundo. Pero Noé y su familia se salvó por tener fe y por creer en el Señor. Decirle a tu hermano: qué importante que es poder creer en Dios. Y qué importante es poder accionar la fe delante de la presencia de Dios. Porque si no nos moviera con fe, hermano, fracasaríamos. Tenemos un tiempo ya en el Evangelio, pero la fe jamás se debe gastar. Por ahí muchas veces puede entrar la flojedad, por los años que tenemos. Pero la fe tiene que ser siempre la misma y aún mucho más. Porque necesitamos fe para poder movernos. Por los tiempos que vivimos necesitamos fe para poder aconsejar a otro. Porque usted cuando se acerca y la persona que dice que no es cristiana o no es cristiana, y usted le dice que se entregue al Señor y dice: ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas? Pero usted tiene que tener la palabra justa para que aquella persona se entregue al Señor y comience a ver una vida distinta como la que hoy vivimos nosotros. Esto en esta mañana quería compartir con usted. Quería decirle, hermano, que dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también en Santiago habla de que la fe, si no tiene obras, es muerta. Podré tener fe y no tengo obras, no me sirve. Pero cuando tengo fe y acciono, hermano, allí vienen las obras. Y tengo fe y tengo obras y tengo la esperanza y la bendición de agradarle a Dios en todas mis áreas. Cerra tus ojos en esta mañana, que vamos a hablar con el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que Abraham, por su fe, pudo habitar en medio de extranjeros y nadie lo molestó. Dios estaba con ellos. Como en esta mañana, iglesia, Dios está contigo.
Dios se va a manifestar en tu vida y el poder de Dios va a ser derramado sobre la iglesia. Por eso cuando alguien le diga que todo está acabado, mentiras del diablo. Recuerdo que había un cantante una vez que decía: yo tengo fe que todo cambiará. Amén. Y lo decía de boca para afuera. Pero nosotros hablamos de corazón sabiendo que la fe que está en nuestro corazón es una fe que puede mover montañas. Señor Jesús, en esta mañana yo te alabo, yo bendigo tu nombre y te doy muchas gracias. Gracias por este privilegio que nos da, Señor, de poder estar junto con mis hermanos. Nos has hablado de la fe. Nos has hablado que la fe es la esperanza. Y que sin fe no podemos agradarte. Y que por la fe se han movido hombres. Siempre el mensaje que tenemos de Jonás es como que fue desobediente. Pero hay una parte que toca mi corazón, que aún estando dentro del pez, él oraba y clamaba delante de la presencia del Señor. Y él dijo: Señor, yo sé que aún en esta situación que estoy, pero aún sé que veré tu santo templo. Allí estando dentro del pez, él tenía fe que él iba a estar en el templo de Dios. Señor, ruego delante de tu presencia por la vida de cada uno de mis hermanos, para que glorifiques tu nombre, para que comience a derramar tu Espíritu Santo sobre la vida de tus hijos. Señor, al que no tiene fe, dale. Y al que tiene poca, auméntale la fe, Señor, para que puedan tomarse de tu mano y creer, Señor. Que tú estás con ellos como la persona importante. Y puedan creer, Señor, que todo lo que te pidan creyendo, lo hará. Muchas veces queremos recibir nosotros cuando queremos. Pero la Biblia habla en Eclesiastés 3:1 que todo tiene un tiempo. Y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Aún no menguando ni creyendo de que Dios no lo hará, porque Él llegará en su tiempo justo. Vienen a mis recuerdos, siendo joven en el Evangelio, nos congregábamos nosotros en una iglesia del pastor Clementi. Teníamos el hijo más chico, que se le había producido una hernia en un testículo. Era impresionante la diferencia que había. Y lo llevamos al médico. Y el médico nos ordenó que no lo hiciéramos correr ni subir escalera, porque aún se le podía estrangular mucho más, que había que operarlo. Recién habíamos comenzado el Evangelio. Y recuerdo que lo llevamos al pastor, le dijimos: pastor, pasa esto, y lo ministró y tuvo como 15 minutos tirado en el piso. Y el pastor me decía: mire cómo recibe. Y yo decía: gloria a Dios. No obstante, mi esposa le estaba haciendo todos los tratamientos para operarlo. Ya había terminado con todo el chequeo para llevarle todos los trámites y darle al médico para que le operara. Y recuerdo que va un día a sacar turno para operarlo, y en el lugar que había hecho todos los trámites, nuestra obra social había dejado de ser usada en ese lugar. Cuando viene mi esposa muy preocupada y enojada. Me dice: mira, Alberto, te fijas todo lo que he hecho y ahora no me sirve, tengo que ir a otro médico.
Y a la tarde va a bañar a mi hijo y se encuentran que los dos testículos eran igual y que la hernia había desaparecido. ¿Cómo no vamos a creer en el Señor? ¿Cómo no vamos a creer que la fe se debe accionar? Nunca más, hermano. Aquel joven fue sano para la gloria de Dios. Eso es lo que hace Dios. Cuando Dios hace una obra, hermano, y cuando usted tiene fe, la hace para siempre. Por eso en esta mañana, yo no sé la necesidad que pueda tener usted. Pero déjeme decirle que el mismo Dios que yo predico es el mismo Dios que usted tiene. Y ese Dios que hizo obra y muchos milagros que he visto con mis propios ojos. Recuerdo que iba a las campañas y veía cómo los paralíticos se levantaban y caminaban. Era algo maravilloso. Eso lo hacía y lo sigue haciendo Dios. Tenemos que creer para que la mano de Dios se mueva sobre nuestras vidas. Vamos a orar. Vamos a orar todos juntos. Yo no sé si se quiere poner de pie, vamos a orar todos juntos. Y en esta mañana Dios va a hacer un milagro. Varios milagros va a hacer en tu vida. Porque Él está aquí en medio de todos nosotros paseándose por las bancas. Dios va a mover su mano de poder y va a tocar tu vida. Y el lugar donde tú tienes la enfermedad, Dios se la va a llevar. Porque así es el Señor. Él promete y cumple. Por eso, Señor y Dios mío, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, recurro a ti junto con este pueblo, sabiendo, Señor, que tú tienes el poder y la autoridad para reprender, para expulsar toda enfermedad de los cuerpos. Ruego delante de tu presencia, ya, Señor, que muevas tu mano poderosa, Señor, y comience, Padre, a obrar, a trabajar en las personas necesitadas, Señor. Que las llagas de nuestro Señor Jesucristo, Dios mío, se posen en el lugar que está la enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús. Y ordenamos a esa enfermedad que se vaya. Llame como se llame, que se vaya del cuerpo. Te lo ordeno en el nombre de Jesús y te echo fuera, espíritu inmundo de enfermedad. Comienza ahora a clamar y a abrir tu boca, a derramar tu corazón delante de su presencia, porque Dios lo va a hacer. Para que este Dios que en esta mañana está aquí en la iglesia, en medio de su pueblo, va a derramar sanidad sobre los cuerpos. Ahora, Espíritu Santo, comienza a trabajar, Dios mío. Señor, por las columnas que están allí, Señor, desviadas, le ordeno que se enderecen. Espíritu inmundo, aquellos que tienen problema, piedras, Señor, allí en su vesícula, opera milagro, mi Dios. Señor, tú lo puedes hacer porque yo lo he visto con mis propios ojos hacer la obra de milagros, prodigios y maravillas. Señor, el que tiene problemas en las columnas, pasea tu llaga sobre las columnas, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen dolor de cabeza, se va por tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, haz milagro en esta mañana, haz milagros, Señor. Tu pueblo, Señor, tiene fe para creer que tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro a este pueblo libre y bendecido, enviando tu palabra sobre ellos. Y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.